Dios te bendiga. Estamos agradecidos por la oportunidad de compartir contigo un estudio de la vida de Jesús. Empezamos una serie de estudios acerca de encuentros con Jesús, cuando Jesús se encuentra con alguien y podemos aprender algo importante de esta historia. Empezamos hoy en Marcos 5, 1 a 20. Entonces les animo a cada uno que lea primero el texto de Marcos 5, 1 a 20. Y en este encuentro, Jesús va al otro lado del lago. Él va al lado este del lago que se llaman los Gadarenos y se encuentra con un hombre. Normalmente, cuando Jesús va a un lugar, se encuentra con una multitud de personas. La gente mueve a él en manada. Pero esta vez, Jesús se encuentra con solamente un hombre. ¿Y qué tipo de hombre es, Caleb? Bueno, esto no era un hombre normal, esto fue un evento muy raro y bastante interesante. Esto no era un hombre ordinario, sino él estaba poseído por un demonio. Y no solamente por un demonio, sino por muchos. Encontramos en versículo 2, dice, un hombre con un espíritu inmundo. Pero luego encontramos que él tenía una gran multitud de demonios adentro de él. Él, por causa de esos demonios, estaba absolutamente loco. Él vivía en un cementerio completamente desnudo y constantemente él gritaba y se cortaba y se dañaba casi todas las horas del día. Las personas a su alrededor probablemente le tenían miedo y querían separarse y no sabían qué hacer con él. Entonces, por causa de ese problema, lo trataban como un animal y muy severo, tratando de atarlo con cadenas. Pero, ¿qué pasó? Los demonios le dieron a él poder supernatural o sobrehumana para romper esas cadenas simplemente. Y nadie podía hacer nada para detenerlo. Entonces, hermano Eric, en esta historia, ¿qué pasa cuando este hombre se encuentra con Jesús? El hombre viene corriendo hacia Jesús, que me hubiera asustado, pero Jesús no tiene miedo. De hecho, el loco tiene miedo de Jesús. Le ruega a Jesús que no lo atormente. Y el hombre, como Caleb ya mencionó, fue atado con cadenas en las manos y en los pies. Pero eso no era problema para él, porque podía romper las cadenas. Pero Jesús era un problema, porque él tenía miedo de Jesús. Y la razón es porque él sabía quién era Jesús. Él lo llama Hijo del Dios Altísimo. Y aunque los demonios nunca siguieron a Jesús, no podían negar quién era Él. Y no podían negar su identidad, que es el Hijo de Dios. Entonces este hombre sabía que Jesús tenía el poder que ningún otro hombre tenía. Entonces, ¿cómo trató Jesús a este hombre, Caleb? Bueno, en versículo 9 hasta 13 encontramos que Jesús le trató a él, bueno, no como nosotros pensábamos o según nuestras expectativas. Todos los demás, recuerden que todos los demás no sabían qué hacer con él. Lo trataron como un animal, pero Jesús en este texto encontramos que Jesús lo trata como a un ser humano. Jesús no quería guardar la distancia o apartarse mucho de él o guardar la distancia bastante demasiado social. En vez de tratarle con separación, Jesús le trató con compasión. Lo primero que le dice es, oye, ¿cómo te llamas? En versículo 9. Nosotros no le preguntamos a animales o a personas desconocidas que no importamos mucho de ellos, sino con seres vivientes, personas, humanos.
Y Jesús en este caso, Él ayuda a este hombre. Jesús expulsa a los demonios y deja que los demonios entran en una gran manada de cerdos y los cerdos se vuelvan locos corriendo hacia el lago y entran en el lago y ahogándose. Jesús básicamente envió los demonios afuera del área de todos modos. Pero amigo, ¿notaste un detalle muy importante de la obra de Satanás y el poder de Satanás en este texto? Las fuerzas de Satanás siempre llevan a alguien a autolesionarse o a autodañarse. Satanás es un amo tan cruel y no tiene nada de compasión, no tiene nada en mente para tu bienestar. El hombre, aquí en Marcos 5, estaba desnudo y hiriéndose con piedras. ¿Y qué pasó con los cerdos? Los cerdos se suicidaran o se mataran. Entonces, hermano Eric, ¿cómo respondió la gente después de que Jesús expulsó al demonio? Porque obviamente esto fue un evento increíble, ¿no? Sí. Y las noticias se extienden rápidamente por todos lados y de lo que sucedió. Y cuando ven este loco, ahora vestido y en su sano juicio, ahora es su turno de tener miedo, ¿verdad? En lugar de recibir a Jesús, le piden que se vaya. Pero no el hombre. El hombre que antes pidió que Jesús no le atormentara, esta vez pide que Jesús le deje ir con ellos. Pero en cambio Jesús le dice que vaya a contarle a su familia y a sus amigos lo que el Señor había hecho por él, la misericordia de Dios. Y entonces el hombre va para hablar a su familia y sus amigos sobre el amor de Dios y lo que Jesús había hecho por él. Entonces, ¿qué podemos aprender de este encuentro con Jesús, Caleb? Sí, vamos a cosechar algunas aplicaciones rapiditas. Piensa en lo poderoso que sería un testimonio para estas personas. Ellos vieran un evento, wow, sobrehumano, un evento tan raro. Obviamente ese fue un milagro. Alguien que en el caso de ese hombre era conocido como loco, literalmente un lunático y incontrolable. Nadie podía controlarlo. Ahora, él es encontrado como completamente normal, vestido de sano juicio y seguro en todos modos. Está completamente transformado y reconocible de lo que era antes. Qué gran poder y gran compasión ha provocado esto. Cuando realmente nos encontramos con Jesús, estaremos transformados y completamente. O la otra opción o consecuencia es que salimos con miedo y le pediremos a Jesús que nos deje en paz. Esas son las únicas opciones para estar transformado o pedirle a Jesús a dejarnos en paz. Pero la pregunta importante, amigo, es, ¿cuál eres tú? Si tú permites que Jesús te transforme, que te cambie de adentro hacia afuera, tú serás un poderoso instrumento en su mano para su gloria en el mundo. Pero hermano Eric, ¿qué pasó de que este hombre fue a contar en el Decápolis lo que el Señor había hecho por él? Sí, ustedes recuerdan que cuando Jesús vino a este lado del lago, en contraste con el otro lado, solo un hombre salió a su encuentro. Pero dice que este hombre empezó a contar por todo el Decápolis lo que el Señor había hecho por él. Y vemos en Marcos que nos dice qué pasa cuando Jesús vuelve a esa misma región donde el hombre que era endemoniado, pero ahora transformado,
iba a proclamar lo que el Señor había hecho por él. Y en Marcos 7, Jesús vuelve al Decápolis. Y esta vez, no solamente vino un hombre a su encuentro, sino una multitud. A todos los que habían oído de la misericordia de Dios de la boca de este hombre. Y en lugar de pedirle que se vaya, esta vez traen a un hombre sordo y mudo para que Jesús le sane. Y esta vez, al fin de Marcos 7, en versículo 37, dicen, todo lo ha hecho bien. Amén. Jesús ha hecho todo bien. Y esto es lo que sucede cuando un hombre se encuentra con Jesús y es radicalmente cambiado para siempre. Gracias, hermanos, por su atención.